Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre accesibilidad web, pero desde un lugar muy concreto, el contenido. Hay una idea bastante común de que la accesibilidad digital es un tema solo para desarrolladores o especialistas técnicos. Y sí, hay muchas cuestiones técnicas que son importantes, pero una gran parte de lo que se hace en una web y que eso haga que sea accesible depende principalmente del contenido. Así que, si trabajas como redactor, como diseñador gráfico o como community manager, o en cualquier rol que pueda estar vinculado a la comunicación digital, hoy vamos a ver algunas acciones muy concretas que vas a poder aplicar desde tu lugar para hacer que el contenido web sea más accesible para todas las personas. De lo primero que vamos a hablar es del texto alternativo para imágenes, que suena algo básico, pero vamos con esto. Toda imagen que transmite información debería tener un texto alternativo. Esto es, los que leen los lectores de pantalla, que son las herramientas que usan las personas que son ciegas o poseen baja visión para navegar por internet, y les permite acceder a ese contenido que es una imagen. Bien, por ejemplo, si subís una foto con una infografía o un gráfico, no alcanza con solamente ponerle el nombre del archivo. Bien, no es el único indicador que tiene que tener para saber de qué se trata el contenido de la imagen. Hay que describir brevemente qué es lo que se ve. Si la imagen es, por ejemplo, decorativa, como un icono sin función o algún adorno, se puede dejar vacío para que no distraiga, ya que el contenido no es que está aportando información para esta persona. ¿Dónde se agrega este texto suplementario que sirve de apoyo para una imagen? Si trabajas con lo que se conoce como un Content Management System, un CMS, que puede ser WordPress o Drupal, es otro, o por ahí trabajan con Wix, que es más famoso, el texto alternativo se carga en un campo que dice, literalmente, texto alternativo, o, si está en inglés, alt text. Este campo les va a aparecer al momento que ustedes quieran subir la imagen. Si no lo publicás vos, o sea, si lo va a publicar otra persona, podés pasárselo a quien lo haga como parte del contenido. Por ejemplo, te mando esta imagen y te digo, esta imagen lleva este alt text. Por ejemplo, mapas con rutas de entrega marcadas en rojo. ¿Bien? Lo que sea que le estés mandando, obviamente. En redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn y X, que es el ex Twitter, hay opciones para agregar texto alternativo al momento que vos subís la imagen. En caso de no encontrar esa opción, también podés escribirlo directamente en el post. Por ejemplo, descripción de la imagen, 2 puntos. Bien, y ahí definís qué es lo que dice esa imagen. Y una buena regla para escribir el contenido del alt text, pensá es qué es lo que estás describiéndole a alguien que no lo puede ver. Bien, o sea, ¿cómo se lo contarías? Eso es el texto alternativo. Por ejemplo, en el ejemplo de la imagen, podemos ver una taza, bien, de café y la descripción que dice pequeña taza blanca con una diminuta taza circular con un shot de espresso marrón intenso y crema marrón claro en la parte superior. Bien, se hace una descripción bastante objetiva sobre lo que contiene la imagen. Entonces piensa en esto, una persona que no puede acceder a ese contenido ahora puede acceder a ese contenido. Después tenemos el uso de los emojis. Bien, los emojis que dentro de lo que es los textos que se envían entre diferentes plataformas, bien, normalmente se utilizan estos emojis como figuras de expresividad. Bien, sirven para darle un toque informal o también para acentuar algún tipo de expresión que nosotros querramos en el texto. Pero si pensamos en el campo de la accesibilidad, hay que usarlos con cuidado.
¿Por qué? Porque para que sea accesible no podemos utilizar los emojis como reemplazos de palabras. Por ejemplo, acá en el primer caso, una persona usando un lector de pantalla va a escuchar lo siguiente. Megáfono, ¿bien? En el ejemplo que está en la imagen. Nueva promo en bolsa de compras. Aprovechala antes de que se termine reloj de arena. Bien, vean cómo yo le agrego la descripción textual de lo que es la imagen. Bueno, eso es lo que va a contar, va a escuchar una persona que no puede acceder visualmente a este contenido. ¿Por qué? Porque los lectores de pantalla leen el texto alternativo que viene con cada emoji. ¿Bien? Ese texto muchas veces no transmite el sentido que vos le querías dar, sino que es descriptivo sobre lo que se ve. Entonces, ¿cómo usar estos emojis de una forma accesible? Ponerlos al final de la frase, como un refuerzo emocional o decorativo, pero no como parte clave del mensaje. En el segundo caso, van a ver el texto que dice: nueva promo en la tienda, aprovechala antes de que se termine. Bien, vas a ver que ahí el texto, el sentido del texto está completo y al final aparece una corneta festiva, pero no interrumpe el flujo del texto original. Bien, al poner el emoji al final no se pierde información. Entonces, no pongas muchos emojis seguidos. 4 caritas felices seguidas se leen como, por ejemplo, cara sonriendo con ojos abiertos, cara sonriendo con ojos abiertos, cara sonriendo con ojos abiertos. ¿Ven? Esa repetición es lo que sucede porque, repito, el lector está repitiendo lo que dice la imagen. ¿Bien? Entonces, usar las palabras para decir lo importante. Si algo, por ejemplo, es una advertencia, escribí importante, hubo atención, pero otra vez, no pongas solamente un emoji de alerta porque va a decir alerta, o sea, no va a tener por ahí sentido contextualmente. Lo esencial con el uso de emojis es que el contenido se entienda sin necesidad de ver los emojis. Bien, si lo sacás, el mensaje debería seguir siendo claro. Bueno, respecto a otra función de la accesibilidad del contenido, tiene que ver con el contraste de colores. ¿Qué es el contraste de colores? Es el contraste entre el texto y el fondo. ¿Por qué? Porque si no usamos un buen contraste, el texto no es legible o es difícil de ser legible. Y cuando hablamos para estos ejemplos, no piensen siempre en una persona por ahí que no puede ver o que tiene un impedimento visual fisiológico, sino por ahí hay algo contextual que no le permite leer el texto. Por ahí le pega el sol en la pantalla. Entonces necesitamos contraste para que esa persona pueda acceder al contenido. Bien, y para esto se pueden utilizar diferentes herramientas online que permiten, bien, calcular cuál es el contraste. O sea, cuanto más contraste, mejor. Negro sobre blanco o blanco sobre negro son combinaciones que funcionan en cualquier contexto. Porque es importante entender que sea estético, que sea lindo, a veces conlleva con que no sea legible. Y para que sea accesible tiene que ser siempre legible. Bien. Y también con esto tenés que pensar que el color no tiene que usarse solamente para poder dar información. Porque muchas veces por ahí vieron algún formulario donde decía los campos en rojo son obligatorios. Bueno, eso piensen que no es necesariamente accesible. ¿Por qué? Porque si una persona con daltonismo no puede diferenciar cuál es el campo rojo, o cuál es si está en rojo y verde, por ahí no puede diferenciar alguno de los dos. Entonces, los colores no tienen que cumplir la función de señalar algo importante. ¿Pueden acompañar? Sí, totalmente. ¿Pueden funcionar como texturas? ¿Pueden funcionar como herramienta para destacar? Sí, pero no tienen que agregar información. La información tiene que estar en texto. Bien. Por esto también, vean cómo se van conectando los campos, los subtítulos en los videos. A veces los videos, por cuestiones, cuando acá hablamos de accesibilidad, es gente que está por ahí viajando en un
ambiente muy ruidoso como puede ser el subte y no puede escuchar lo que dice el video. Para poder acceder a la información del video tiene que poder leer lo que dice la persona en el video, lo que se está relatando en el video. Entonces, no solamente ayudan a personas con dificultades auditivas y sordas, sino que también van a ayudar a gente que por cuestiones de contexto no pueden acceder a ese contenido. O mismo piensen que por ahí están generando, no solamente están viendo, contenido para usuarios que el idioma en el que están hablando es su segundo idioma, bien, no es su principal idioma. Entonces, acceder a la información tiene que poder ayudarlos y ser redundante. Por ahí tienen que escucharlo y a la vez leerlo, bien, para que sea completamente accesible, porque no tienen todas las capacidades para poder entender, bien, únicamente con un input que puede ser lo auditivo, lo que se está queriendo contar. Bien. Entonces, con el subtitulado de los videos también aparece la idea de que el lenguaje tiene que ser claro. No solo para los videos, sino para todo. ¿Por qué? Porque así como les decía, gente que está usando el idioma, por ahí el idioma no es el principal o es el secundario, por ahí, por cuestiones de estrés, por cuestiones de un mal momento, o por cuestiones donde no estás mentalmente preparado para leer un texto complejo, el lenguaje claro te asiste en poder entender el contenido. ¿Bien? Entonces, el lenguaje puede ser una barrera para personas con discapacidad intelectual, como las que están aprendiendo un idioma, o incluso, como les decía antes, estresadas o cansadas. Entonces, el lenguaje claro es aquel que tu audiencia entiende por primera vez apenas lo escucha o lo lee. ¿Bien? ¿Cómo se trabaja con lenguaje claro? Usa frases cortas y ordenadas, sujeto, verbo, todo lo demás. Evita la voz pasiva. Preferí siempre lo concreto por sobre lo abstracto. ¿Bien? Lo particular por sobre lo general y las palabras cortas a las palabras largas. Y en la posibilidad, siempre que sea posible, que los términos sean familiares para tu audiencia. ¿Bien? O sea, no se trata de simplificar en exceso para que esto no tenga ya sentido, sino de poder comunicar con claridad. ¿Bien? Entonces, con esto también viene el texto que sea estructurado y ordenado. ¿Por qué? Porque un lenguaje claro requiere una estructura clara. Entonces, para esto, siempre que podemos jerarquizar en las categorías que debe ser jerarquizado. Por ejemplo, en la utilización de títulos y subtítulos, para poder dar claros indicios de qué es lo principal, qué es lo que continúa, qué es lo narrativo. Bien, podemos usar listas, párrafos cortos, viñetas, todo lo que ayude a mejorar la lectura, bien, y que podamos asistirlo visualmente, para ordenarlo, para leerlo rápidamente. Bien. Entonces, conclusión. La primera y principal es: no necesitas saber programar para hacer contenido accesible. Bien, no necesitas poder modificar la estructura de un sitio web para hacer que las personas que accedan a ese sitio puedan leerlo. Desde tu rol como comunicador hay algunas acciones claves que puedes tomar: agregar texto alternativo, usar emojis con moderación y sin sustituir palabras, cuidar el contraste, ¿bien? No utilizar el color únicamente para señalar información, incluir subtítulos en los videos, escribir con lenguaje claro y estructurar bien el texto. Recomendaciones finales. Bien, recuerden que para cualquier duda o consulta pueden hablar con su profesor en el foro de dudas. Participen de las clases sincrónicas, que es una gran manera de poder acceder y a discutir estos temas en tiempo real y sacarse las dudas. Y participen en el foro de debate, que va a haber actividades donde van a poder intercambiar ideas con sus compañeros. Bien, nos vemos la próxima.